En el año 2026, el mundo del narcotráfico en México ha dado un vuelco definitivo. Tras la caída de las grandes figuras mediáticas, ha quedado al descubierto una verdad que pocos se atrevieron a investigar. Detrás del poder de fuego de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, existía una mente administrativa que operaba con la precisión de un relojero. Hablamos de su hermano mayor, Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo. Mientras el Mencho se convertía en el rostro del terror, Abraham se mantenía en un anonimato casi absoluto, operando desde las sombras para construir lo que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En este primer bloque, revelaremos por qué, sin este hombre, el cártel más poderoso de México simplemente no existiría. Abraham Oseguera no es el típico narco de los corridos. A sus más de 70 años, representa la vieja guardia que aprendió el negocio en las calles de San Francisco en los años 90. De hecho, existe un sacrificio fundacional que pocos conocen. Cuando ambos fueron arrestados en California por vender heroína, el Mencho se declaró culpable para proteger a Abraham, quien enfrentaba una posible cadena perpetua. Fue en esa prisión donde se forjaron los contactos y la visión de lo que vendría después. Al regresar a México, mientras Nemesio tomaba las armas, Abraham tomó los libros de contabilidad. Él fue quien profesionalizó la organización, transformando un grupo regional en una corporación transnacional con presencia en 4 continentes. ¿Por qué nadie sabía quién era? La respuesta es el lujo de la discreción. Abraham Oseguera entendió que la mejor forma de proteger una fortuna es no ostentarla. Se instaló en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, bajo un perfil de ganadero y empresario agrícola. Mientras el gobierno buscaba helicópteros y convoys armados, Don Rodo despachaba desde una residencia que, a simple vista, parecía una propiedad más de la clase media alta, pero que escondía los secretos financieros más oscuros del cártel. Él era el encargado de la logística, el lavado de dinero, sobre todo, de mantener la lealtad de la estructura mediante pagos precisos y administración de recursos. En este 2026, tras su recaptura y los procesos de extradición que han sacudido el sistema judicial, la figura de Abraham Oseguera emerge como el verdadero cerebro detrás del músculo. Él no apretaba el gatillo, pero era quien compraba las balas. Sin su capacidad para blanquear activos y su conocimiento de las rutas internacionales, el CJNG habría sido una banda más de la sierra. En los siguientes bloques, nos adentraremos en el cateo de su mansión, una propiedad que revela cómo vive un hombre que prefiere ser un fantasma antes que un mártir, y descubriremos las pistas que dejó atrás sobre la verdadera fortuna de la dinastía Oseguera. Cuando las fuerzas especiales de la Guardia Nacional irrumpieron en el fraccionamiento Hacienda Real, en Autlán de Navarro, no sabían exactamente qué esperar. La residencia de Abraham Oseguera, ubicada en la calle Hacienda de Iguala, no era una fortaleza ostentosa con cúpulas de oro, sino una mansión diseñada bajo el concepto de lujo inteligente. En este segundo bloque, exploraremos el interior de la propiedad de Don Rodo, un lugar donde cada detalle fue pensado para la funcionalidad y la seguridad, sin levantar las sospechas de los vecinos o de los satélites de inteligencia. Al entrar, lo primero que destaca es la sobriedad. A diferencia de las mansiones de los narcojuniors, aquí no hay acabados de mal gusto. La decoración es clásica, con maderas finas y mármol discreto. Sin embargo, el verdadero lujo de esta casa en 2026 reside en su infraestructura tecnológica. Se descubrió que la mansión contaba con un centro de monitoreo que no solo vigilaba las calles aledañas mediante cámaras ocultas en luminarias públicas, sino que estaba conectado a una red privada de servidores que gestionaba las finanzas del cártel en tiempo real. Abraham vivía en una burbuja de información, sabía quién entraba y salía del municipio antes que las propias autoridades locales. Un hallazgo que dejó perplejos a los peritos fue la biblioteca privada. No solo contenía libros de leyes y administración, temas que Abraham dominaba para burlar al sistema judicial, sino compartimentos ocultos detrás de las estanterías. En estos espacios no se encontraron armas largas, sino dispositivos de comunicación satelital y carteras de criptomonedas. Para Don Rodo, el poder no residía en el plomo, sino en la capacidad de mover capitales por el mundo con un solo clic. Su mansión era, en realidad, una oficina de alto nivel disfrazada de hogar familiar. El garaje de la propiedad también contaba una historia de precaución.
No había superdeportivos llamativos, sino camionetas de lujo con el blindaje más alto disponible en el mercado, diseñadas para parecer vehículos convencionales. Todo en la vida de Abraham Oseguera en 2026 estaba diseñado para el escape y la supervivencia. La mansión contaba con túneles de servicio que conectaban con propiedades colindantes, una red de escape que le permitió evadir la justicia durante décadas. En este bloque, queda claro que el lujo del hermano del Mencho era el lujo de la seguridad absoluta. Era un hombre que podía costearse cualquier capricho, pero cuyo único deseo real era el control total de su entorno. Para entender por qué se dice que sin Abraham no había cártel, debemos analizar su papel como el gran administrador. En este tercer bloque, profundizamos en la maquinaria financiera que operaba desde su mansión en Jalisco. Mientras que el Mencho se ocupaba de la guerra contra otros cárteles, Abraham se encargaba de que la organización funcionara como una empresa legal. Él fue el arquitecto de la red de empresas fachada que permitieron al CJNG infiltrarse en sectores tan diversos como la construcción, la minería y la exportación de productos agrícolas. La inteligencia financiera en 2026 hectáreas revelado que Abraham Oseguera controlaba una red de contadores y abogados que operaban no solo en México, sino en paraísos fiscales. Se dice que desde su escritorio en Outland, coordinaba la compra de precursores químicos en Asia y supervisaba la llegada de cargamentos a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Su habilidad para la logística era tal que el cártel lograba mover toneladas de mercancía con una tasa de pérdida mínima. Abraham no veía drogas, veía inventario. No veía sicarios, veía activos operativos. Esta mentalidad empresarial fue lo que le dio al CJNG su ventaja competitiva sobre organizaciones más tradicionales. En su mansión se encontraron documentos que vinculan a Don Rodo con la adquisición de vastas extensiones de tierra en Michoacán y Nayarit, terrenos que no solo servían para la producción, sino para el lavado de dinero a través de la agricultura legítima. Él entendió antes que nadie que el futuro del narcotráfico estaba en la diversificación. Bajo su mando, el cártel invirtió en minas de hierro y oro, utilizando la exportación de minerales para camuflar el movimiento de capitales ilícitos. Abraham era el hombre que hacía que el dinero sucio saliera limpio por el otro lado de la tubería financiera. Incluso en la estructura familiar, Abraham era el juez y el mediador. Cuando surgían disputas internas por el control de plazas o recursos, era a él a quien acudían. Su autoridad no emanaba del miedo, sino del respeto a su experiencia y a su capacidad para mantener el flujo de dinero. En este bloque, desmitificamos la figura del narco violento para mostrar al ejecutivo del crimen. Don Rodo es el ejemplo de cómo una organización criminal puede sobrevivir a la persecución estatal si cuenta con una mente logística que sepa operar por debajo del radar, convirtiendo el caos en un negocio rentable y sostenible. La caída de Abraham Oseguera Cervantes no fue un accidente, sino el resultado de una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas de 2024 y 2025, cuyos efectos se sienten con toda su fuerza en este 2026. En este cuarto bloque, narramos los detalles del operativo que finalmente logró penetrar el círculo de seguridad del hermano del Mencho. No fue necesaria una batalla campal, fue una cirugía táctica. La Guardia Nacional aprovechó un momento de vulnerabilidad en la logística de seguridad de Abraham para capturarlo en su propia cama, terminando con décadas de impunidad. Lo que sucedió después de su detención es lo que realmente ha cambiado el panorama del narcotráfico. A diferencia de otros capós que guardan silencio absoluto, la captura de Abraham dejó al descubierto una caja negra de información. Al ser el administrador principal, su caída significó que el cártel perdió el acceso a claves bancarias, contactos de alto nivel y rutas logísticas que solo él conocía. Se dice que en las semanas posteriores a su arresto, el CJNG experimentó una crisis de liquidez sin precedentes. Los pagos a proveedores se detuvieron y la estructura interna comenzó a fracturarse por la falta de dirección financiera. En 2026, los juicios contra Abraham Oseguera han revelado el nivel de complicidad de las autoridades locales y municipales que protegían su mansión en Outland. El caso de Don Rodo ha servido para demostrar cómo un perfil bajo es mucho más peligroso para la seguridad nacional que un perfil violento. Arfuch y los actuales mandos de seguridad han utilizado los datos recuperados de la mansión de Abraham para desmantelar células de lavado de dinero en todo el país.
La captura del hermano del Mencho fue el inicio del fin para la estabilidad operativa del cártel, ya que demostró que nadie es invisible para la tecnología de inteligencia moderna. Este bloque analiza las consecuencias de su ausencia. Sin el cerebro administrativo, el cártel ha vuelto a sus instintos más violentos y menos estratégicos. La caída de Abraham ha dejado un vacío que nadie en la organización ha podido llenar con la misma eficiencia. Él era el pegamento que unía la ambición del Mencho con la realidad económica. Al romperse ese vínculo, el imperio comenzó a tambalearse. La historia de Abraham Oseguera es una lección sobre cómo la caída de un hombre que casi nadie sabe quién es puede tener un impacto mucho mayor que la captura de 10 jefes de plaza armados hasta los dientes. Para cerrar nuestra investigación, debemos mirar hacia el futuro. En este 2026, la figura de Abraham Oseguera Cervantes se estudia en las academias de inteligencia como el prototipo del narcoadministrador del siglo XXI. Su legado no son las masacres, sino la creación de una estructura corporativa criminal que ha sobrevivido a pesar de la presión internacional. Aunque hoy se encuentre tras las rejas y enfrentando procesos de extradición, la huella que dejó en la organización es imborrable. Don Rodo demostró que el verdadero poder no grita, sino que susurra en los pasillos de las notarías y en los clics de las transferencias bancarias. La mansión en Autlán de Navarro permanece hoy bajo custodia del Estado, un monumento vacío a una era de poder discreto. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos otros Abraham Oseguera existen hoy operando bajo perfiles similares? El éxito de su modelo ha inspirado a nuevas generaciones de criminales que prefieren los trajes de diseñador y las laptops antes que los chalecos tácticos y los fusiles. El mundo ha cambiado, y la figura del hermano invisible es el recordatorio de que la inteligencia debe evolucionar a la par de la criminalidad para poder detectar a quienes mueven los hilos desde el anonimato. La relación entre Abraham y Nemesio es quizá una de las historias de lealtad más profundas y oscuras del crimen organizado. Ese pacto de silencio y protección mutua que comenzó en una cárcel de California terminó construyendo uno de los capítulos más sangrientos de la historia de México. En este bloque final, reflexionamos sobre cómo el anonimato de Abraham fue su mayor fortaleza, finalmente, su perdición. Al ser el hombre que lo sabía todo, su captura se convirtió en el activo más valioso para el gobierno mexicano y estadounidense. Su vida de ultramillonario en las sombras llegó a su fin, pero los secretos que guardaba apenas comienzan a salir a la luz. Concluimos este recorrido por la vida y la mansión del hermano del Mencho con una certeza: el rostro del narcotráfico en 2026 ya no es el que imaginábamos. Es más sofisticado, más empresarial y mucho más difícil de rastrear. Abraham Oseguera fue el precursor de esta nueva realidad, el hombre que demostró que el capital es tan letal como la pólvora. Mientras los procesos legales siguen su curso, el nombre de Don Rodo quedará grabado como el arquitecto de un imperio que, sin él, nunca habría alcanzado las dimensiones que hoy nos estremecen. La sombra del hermano mayor es, a veces, más larga que la del propio rey. En definitiva, la historia de Abraham Oseguera Cervantes nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la jerarquía del cártel Jalisco Nueva Generación. Lejos de la violencia mediática de su hermano Nemesio, Abraham fue el pilar logístico y financiero que permitió que una organización regional se transformara en un gigante global. Su mansión en Autlán de Navarro, discreta pero tecnológicamente avanzada, fue el centro de mando de una corporación criminal que operó durante años bajo el radar de la opinión pública. Hoy, en 2026, la caída de Don Rodo representa el desmantelamiento de la mente administrativa del cártel. Su vida de lujos silenciosos y decisiones estratégicas es el testimonio de una era donde la información y el control de capitales fueron las armas más poderosas. Sin Abraham, el cártel ha perdido su brújula financiera, demostrando que en el mundo del crimen organizado, los hombres que nadie conoce suelen ser los más indispensables. Si te ha gustado este video, ayúdanos a difundirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete, dale a la campana y comenta. Nos vemos en el próximo video.